Hermanos queridos, que Dios nos bendiga grandemente. Amada iglesia, hoy es un día especial, es el día del Señor. Es un día en el cual podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos servirle. Así que este es el día que el Señor ha creado para nosotros, sus hijos. Hoy en la mañana pensaba en el gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, de ser portadores de un mensaje que cambia vidas. Y debemos gozarnos en eso, debemos gozarnos. Vamos hoy a tocar un tema muy interesante. Quisiera que me acompañen en sus Biblias, siguiendo con el Sermón del Monte. Hoy vamos a tocar el tema de Jesús y los juramentos. Vamos a la palabra, vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. Por favor, acompáñenme. Vamos a leer este hermoso pasaje, así que acompáñenme, por favor. Dice así la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por el inmenso privilegio que tú nos das de poder acercarnos a tu presencia y sobre todo poder venir a rendirte culto como iglesia, como sede de la Avenida del Ejército, como iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera del ENSE. Señor amado, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por quienes están conectados, por nuestros invitados. Muchas gracias. Oramos por cada uno de ellos también y por cada uno de nosotros que somos parte de esta iglesia. Para que tú, Señor, en esta mañana nos hables, para que tú, Señor, abras nuestro entendimiento a la voz de tu Espíritu y nos permitas este tiempo de pausa para meditar en lo que tú quieres decirnos y en lo que tú quieres enseñarnos, orientarnos, corregirnos, instruirnos. Señor, ahora que tu palabra pueda ser compartida en la unción tuya, en tu gracia, usa tú, Señor, este tiempo para bendecir nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. En realidad, este es un tema muy interesante, ¿no? Eh, Porque si uno se pone a pensar en este tema, quizás como lo vemos, Jesús y los juramentos, eh, podría parecer que es un tema que vamos a hablar de los juramentos y que no debemos jurar o que sí debemos jurar, pero yo creo que más que eso es el tema de fondo que Jesús quiere tocar, tiene que ver con la urgencia de ser honestos en nuestro hablar. Y vamos a verlo, vamos a poderlo desenvolver este tema. Ahora, vale decir, hermanos queridos, que la falta de credibilidad es como una pandemia que afecta a todos los hombres. Y no es un resultado de los tiempos modernos, no. Ha existido la falta de credibilidad, de honestidad, desde la caída del hombre. Y continuamente ha sido una de las características principales del sistema mundial. Vale decir también que Satanás es el príncipe de este mundo, y ya que no solo es en sí él un mentiroso, sino que también es padre de mentira. Eso lo dice Juan 8:44, ¿no? Entonces no debería sorprendernos que el sistema que él dirige
esté caracterizado por la mentira, por el engaño, por la hipocresía, por la deshonestidad. Ahora, esta falta natural de credibilidad se amplía aún más en nuestros medios a través por ejemplo, las novelas, películas, a través de la televisión, la música, la publicidad popular, en todo lo cual eh, la verdad, la fantasía y la mentira pura se mezclan de formas realmente difíciles de descifrar. La verdad es tan escasa que casi todo el mundo es sospechoso. Y esto es triste, ¿no? Nosotros escuchamos las noticias y a veces nos preguntamos, ¿será verdad? ¿Será cierto? Ahora, esto también está trasladado a los negociantes, a los anunciantes, a los comentaristas que vemos en los noticieros, a los oficinistas, vendedores. A veces compramos algo y ¿será legítimo? ¿Será verdad? ¿Será tan bueno como dicen? Tiene que ver con los abogados, con los médicos. A veces los médicos puede que nos digan cosas que no son ciertas o dan un diagnóstico que no es real. Esto también está relacionado con los comerciantes, con lo que venden, los maestros, que a veces no dicen lo que es cierto, o a veces los escritores. ¿Qué decir de nuestros políticos, no? Y hermanos queridos, esto también incluye a muchos predicadores. Y todo este ramillete de situaciones, de personas, son sospechosos muchas veces de deshonestidad. Miren, es tanto así que yo, por ejemplo, ayer fui llevando nuestro microondas a reparar y no sabía dónde llevarlo. Entonces, llegué a un lugar sin ninguna referencia, llegué y lo primero que le dije a la persona que me lo refiere, me dice, mire, yo he tenido tan malas experiencias con los que arreglan, que espero que usted sea una persona pues que realmente haga lo que creo que debe hacer y no me cobre por cosas que no tiene el aparato, ¿no? Es que ese es el sistema en el que vivimos, hermanos. Toda nuestra sociedad está construida en gran parte en una red de mentiras. Se ensombrece la verdad, ensombrecemos, oscurecemos la verdad, muchas veces engañamos, muchas veces exageramos, falsificamos deducciones de impuestos, por ejemplo, hacemos promesas que no tenemos la intención de cumplir, inventamos excusas y traicionamos confianzas. Todo como un asunto de la vida cotidiana normal, porque todo el mundo lo hace, ya estamos dentro de ese status quo y pensamos que esto es normal, o que es natural, o que es aceptable. Sin embargo, Jesús en estos versículos justamente pone al descubierto ante los escribas y fariseos y también ante nosotros que la única justicia aceptable a Dios es la pureza de corazón. Y esta pureza de corazón está íntimamente relacionada con la veracidad nuestra en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, Jesús establece la enseñanza original mosaica, lo vamos a ver, muestra cómo se ha tergiversado esta enseñanza y a la vez establece lo que siempre ha sido la norma de Dios para la verdad. O sea, Dios no ha cambiado. No porque los tiempos han cambiado, Dios ha cambiado. Dios no cambia, ¿no? Todos lo sabemos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra permanece para siempre. Entonces, veamos a continuación qué nos quiere decir Jesús en relación con los juramentos que hacemos y la veracidad en nuestras vidas. En primer lugar, debemos mirar qué planteaba la ley mosaica, obviamente, porque aquí está. ¿Qué planteaba la ley de Dios? Dice el verso 33, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. La enseñanza tradicional que Jesús cita aquí era una combinación de
Ideas basadas en tres versículos del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Levítico 19:12, Números 32 y Deuteronomio 23:21. Dice, por ejemplo, Levítico 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre. Luego dice, Números 32, dice, cuando alguno, perdón, hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, no quebrantará su palabra. Deuteronomio 23:12 va a decir, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Ahora, usando la fraseología de los intérpretes, Jesús condensa esta ley mosaica en no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, no perjurar es no quebrantar el juramento. No quebrantarás tu juramento, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, en cada caso, el énfasis está puesto en la veracidad. Una persona debe ser veraz cuando solemniza su promesa con un voto. Su intención debe ser sincera. También debe ser fiel en el cumplimiento del voto. O sea, esto es, debe cumplir su promesa, ¿no? Muchas veces somos muy ligeros cuando prometemos algo y no cumplimos, o ni siquiera tenemos pensado cumplirlo, solamente como un cumplido, ¿no? Ahora, también debe ser fiel en el cumplimiento del voto. Aún, aún esto, en conexión con las promesas que Dios mismo ha confirmado con un juramento, se enfatiza su veracidad. Por ejemplo, si nosotros vamos al Salmo 132:11, dice de Dios, dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. Imagínense, con relación a Dios, Dios cuando promete algo, Él dice, ¿no? En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. Ahora bien, este énfasis en la veracidad de corazón, ahí en lo íntimo, en la ausencia de falsedad y engaño, se encuentra totalmente distribuido en los escritos del Antiguo Testamento. Inclusive podemos recordar el consejo que da Salomón en Eclesiastés 5, 4 y 5, donde dice, ustedes deben acordarse de este pasaje. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento, en las páginas del Antiguo Testamento, vamos a ver un sinnúmero de exhortaciones a ser veraces en lo que prometemos o en lo que juramos o en lo que decimos a Dios. Pero Jesús no se queda allí. Él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y hablando de la veracidad en el corazón, de no decir cosas por decir. Ahora, ¿qué vino a decir Cristo? En segundo lugar, ahí lo vemos, 34 al 36, va a decir, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Jesús hace prevalecer su autoridad como siempre, ¿no? Pero yo os digo, y en todos estos pasajes del Sermón del Monte, Jesús nuevamente hace prevalecer su autoridad de Hijo de Dios, su autoridad para poder corregir y poner en su dimensión correcta la ley de Dios. Pero yo os digo, y miren que él se pone por encima de la tradición rabínica.
Ahora, es evidente por las palabras de Jesús en estos versos 34 al 36, que Él va a hacer una corrección que es digna de tomar en cuenta. Por eso dice, pero yo os digo, con la autoridad que tengo como ser el Hijo de Dios, el Dios mismo, quiero decir lo siguiente. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, por las palabras de Jesús, Él está poniendo en evidencia que los tradicionalistas, los escribas y fariseos habían limitado los juramentos sinceros solo a aquellos juramentos que hacían al Señor. Ojo, ellos habían limitado los juramentos sinceros, serios, solo a aquellos que hacían al Señor. A los que se le hacían directamente a Él como Dios en su nombre, eso consideraban serio. Cumplir esos juramentos era para ellos obligatorio, mientras que cumplir los otros era totalmente opcional. Y hermanos queridos, el sistema de, de juramentos entre una persona y otra era literalmente, podríamos decir, un saludo a la bandera. Ese sistema de juramentos entre una persona y otra era un saludo a la bandera. La gente juraba por el cielo, por la tierra, por el templo, por los cabellos en sus cabezas y por cualquier otra cosa que creían que impresionaba o que impresionaría a aquellos a quienes querían aprovecharse de esta supuesta concesión. Ahora, ese tipo de rutina de hacer juramentos, por lo general, solo era invención de mentiras. Y esto es interesante pensarlo, porque quienes hacían estos juramentos simplemente era un tema para salir de la situación, del paso, y quienes tenían esta práctica la consideraban perfectamente aceptable mientras no hicieran los juramentos en el nombre del Señor. La idea detrás de todo esto era que si se usaba el nombre de Dios, miren, escuchen, Dios era parte de la transacción. Mientras que si no se le nombraba, no tenía nada que ver con el asunto. Entonces yo no tenía ninguna culpa, no tenía por qué ser enjuiciado, ni nada por el estilo. Ahora, Jesús establece un principio muy claro aquí. Lo que Jesús dice es que lejos de tener que hacer a Dios a un lado en algún asunto, no se le puede excluir de ningún asunto que nosotros vivamos, digamos o nos involucremos. ¿Por qué? Porque Dios está en todo. Él lo dice, Jesús dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es el trono de Dios. Está en el cielo está el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Jerusalén es la ciudad de Dios. La cabeza de un hombre no le pertenece a él, sino a Dios. Su vida toda le pertenece a Dios. No hay nada en el mundo que no pertenezca a Dios. Y por tanto, el que se le nombre con todas sus letras o no, no es esencial. El hecho es que Dios está en todo. Interesante. Interesante porque Jesús está poniendo el dedo en la llaga. Ellos pensaban, bueno, está bien, yo no voy a jurar, y si juro lo hago solo en Dios, y eso es para mí muy importante y lo voy a cumplir. Pero si yo, por ejemplo, hago un juramento, una promesa, un voto a alguien que no sea Dios, no tengo ninguna culpa. Entonces se hacían juramentos para no cumplirse. Me gusta mucho lo que dice el comentarista William Barclay. Va a decir algo interesante, escuche por favor. Él va a decir, aquí en este principio de Jesús tenemos una gran verdad eterna. La vida no se puede dividir en compartimentos
estancos, en algunos de los cuales está Dios y en otros no. No puede haber una clase de lenguaje en la iglesia y otro en el mercado, en la fábrica o en la oficina. No puede haber un nivel de conducta en la iglesia y otro en el mundo de los negocios. El hecho es que Dios no necesita que se le invite a ciertos departamentos de la vida y se le impida la entrada en otros. Está en todo, Dios está en todo, en toda la vida, en todas las actividades. No oye solo lo que le decimos en la iglesia dirigiéndonos a Él por nombre. Él lo oye todo. No puede haber ciertas expresiones que eviten que esté implicado en una transacción. Consideraremos sagradas todas las promesas si tenemos presente que siempre se hacen en su presencia. Qué tremendo lo que dice este comentarista. Jesús, al aclarar este principio, está condenando y prohibiendo ¿qué cosa? La hipocresía en la vida. Está condenando la deshonestidad, la mentira en cualquiera de sus formas, blanca, negra, media verdad, mentira piadosa, porque ese es nuestro sistema. Ese es el status quo de la sociedad. Y hermanos queridos, cuando Jesús dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, etcétera, etcétera, está diciendo por si acaso, todo lo que tú digas, todo lo que tú te comprometas con tus palabras, yo estoy involucrado. Y no puedes disociar eso, porque ellos, definitivamente, para que Jesús lo mencione, es porque ellos hacían eso. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que nosotros también a veces hacemos lo mismo. Por eso William Barclay dice, no podemos eh, tener una vida dividida en compartimientos estancos, en algunos de los cuales está Dios y en otros no. Entonces nuestra vida no puede estar disociada de lo que Dios es en todos los ámbitos de nuestra vida. Y en lo que hablamos, sea en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, cómo nos comprometemos a aquello, o a esto otro. Tremendo principio. Ahora, pero surge una pregunta que de repente está surgiendo en su mente, en su corazón, que también surgió en mi corazón en algún momento, cuando él dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Prohíbe entonces esta enseñanza de Jesús el hacer un juramento en cualquier caso? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te llaman a un juzgado a ser testigo en un juicio? Te van a hacer jurar. Yo tuve la oportunidad de ir una vez a ser testigo en un juicio y pues me hacen jurar sobre la Biblia y todo lo demás. Créeme que en ese momento, hace muchos años, yo me encontré con un pequeño conflicto interno. Pero el Señor Jesús no está diciendo eso. Eh, ¿Prohíbe esta palabra de Jesús el hacer un juramento? En cualquier caso, como por ejemplo ser testigo en un juicio, de ningún modo. Jesús no está prohibiendo esto. Ese punto de vista de que no se puede hacer ningún juramento bajo ninguna condición, es contrario a la enseñanza de las Escrituras. Porque si uno analiza las Escrituras y pasea un estudio a lo largo de la Biblia y del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que muchas veces han habido juramentos que se hicieron en el nombre del Señor y donde Dios estuvo involucrado. Por ejemplo, fue con un juramento que Abraham confirmó sus promesas al rey de Sodoma y a Abimelech. Ahí, por ejemplo, en Génesis 14, 22 al 24, usted lo puede revisar, o Génesis 21, 23 y 24. Abraham también requirió un juramento de su siervo cuando fue a buscarle esposa a Isaac. Interesante. Jacob hizo juramento ahí en Génesis 31, 53. José en Génesis 47. O sea, vamos a ver muchas instancias donde los juramentos son totalmente válidos y permitidos. Los juramentos solo deben usarse en ocasiones importantes y deben hacerse solo en el nombre del Señor. Ahora, si nosotros vamos
al Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo, que declaró ser hijo de Dios bajo juramento, que declaró ser el Cristo. Si ustedes me acompañan a Mateo 26, 63 y 64, vamos a encontrar ahí al Señor Jesús. Miren lo que hace. 26, 63 y 64, cuando él está siendo juzgado ante el concilio, una vez que había sido arrestado. Miren lo que dice. 63, 26, 60. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. O sea, bajo juramento, delante del Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo y el Hijo de Dios. Jesús, ¿qué dijo? No se quedó callado. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está bajo juramento respondiendo, o sea, él declaró ser hijo de Dios. Ahora, es bueno entender algo, que en este mundo de engaño y de falta de honradez, a veces será necesario el juramento para añadir solemnidad y la garantía de confiabilidad a una afirmación o promesa importante. Será necesario. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de engaño y de falta de honradez. William Hendrickson va a decir lo siguiente. Lo que tenemos aquí en Mateo 5:33 al 37 y también en Santiago 5:12 es la condenación del juramento ligero, pecaminoso, inadecuado y a menudo hipócrita, usado con el fin de impresionar o sazonar la conversación diaria. Frente a ese mal, Jesús elogia la veracidad sencilla en pensamiento, palabra y hecho. Tremendo. Lo que está queriendo decir el Señor Jesús es que no condena el juramento bien realizado, sino que condena el juramento ligero, pecaminoso, inadecuado, sin sentido. Y el Señor Jesús va a elogiar la veracidad sencilla. Ahora, vamos al tercer punto. ¿Cuál ha sido y es la norma de Dios para la verdad? ¿Cuál ha sido y sigue siendo? Verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. La norma absoluta e inmutable de Dios es verdad y sinceridad en todo. En el corazón debe reinar en forma suprema, queridos hermanos, la verdad. No solo los juramentos deben ser totalmente sinceros y confiables, sino que hasta la mayoría de conversaciones rutinarias deben ser veraces en todo sentido. Jesús dice, ¿no? Vuestro hablar, está hablando de vuestro hablar cotidiano. Debe ser sí, sí, no, no, porque todo lo que sale de este entorno del sí, sí, no, no, de mal procede. Eso es lo que Jesús te está diciendo. Toda palabra normal en el transcurso del habla cotidiana debe ser veraz, queridos hermanos, sin adornos e incondicional en cuanto a su veracidad. Por eso Santiago aconseja ahí, ¿no? En Santiago, en el capítulo 5, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Evidentemente, Santiago, el hermano de Jesús, entendió esto clarísimamente. Ahora, Hunter, un comentarista, también va a decir, los juramentos surgen debido a que los hombres son con tanta frecuencia mentirosos. A mí me llamó profundamente la atención esto. Por eso se lo comento. Él va a decir, los juramentos surgen debido a que los hombres son con tanta frecuencia mentirosos. ¿No le ha sucedido que cuando a veces uno conversa con él y está contando algo y dice, de verdad te juro? ¿Por qué? Porque la persona siente que no es creíble.
Y para afirmar algo, a veces usa el juramento. Ahora, la aplicación de este principio para nuestra época es sencilla, hermanos. Jurar en realidad, la confesión patética, o sea, jurar es en realidad la confesión patética de nuestra propia deshonestidad. Eso es. Dios es un Dios santo. Su reino es un reino santo. Y el pueblo de su reino debe ser un pueblo santo. Querida iglesia, cualquier cosa menos que la verdad es inaceptable para Dios. ¿Por qué? Porque la mentira le pertenece al que es malo, al diablo, al padre de mentira. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ya cuando nos salimos de este ámbito, nos metemos a un camino tortuoso, maligno. Me gusta mucho una ilustración, una historia que quiero contársela. En un pueblo lejano, el rey de este pueblo convocó a todos los jóvenes a una audiencia privada con él, en donde les daría un importante mensaje. Muchos jóvenes asistieron y el rey les dijo: os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. A cada uno les voy a dar una semilla diferente. Y al cabo de 6 meses deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido. Y la planta más bella ganará, miren lo que estaba ofreciendo, ganará la mano de mi hija. ¿Qué tal? Bueno, así se hizo, pero había un joven que, bueno, le dieron su semilla, como a todos los jóvenes que estaban ahí, le dieron su semilla, que la plantó en su maceta, y esta no germinaba. Pasó el primer mes, no salía nada. Pasó el segundo mes, y pasaron los meses. Y mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas y cómo habían germinado. Bueno, llegaron los 6 meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas macetas y exóticas plantas. Este joven estaba profundamente triste, pues su semilla nunca germinó, nunca floreció, nunca salió nada de esa maceta. Y por ende no quería ir al palacio, ¿no? ¡Qué vergüenza! Pero su madre le insistía en que debía ir, pues él era un participante y debía estar ahí, debía dar la cara. Así que este joven, con la cabeza agacha y muy avergonzado, desfiló al último de la fila y hacia el palacio, con su maceta vacía, pura tierra. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas y al ver a nuestro amigo soltaron unas carcajadas y unas burlas. Y ese momento, el alboroto que se estaba dando, fue interrumpido con el ingreso del rey majestuoso. Y todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre todas las macetas admirando las plantas. Y finalizada la inspección, hizo llamar a su hija, puso muy hermosa ella, y llamó de entre todos al joven que precisamente llevó su maceta vacía. Ya se imaginarán todos los demás jóvenes atónitos, esperando la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces: este joven es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija. Y todos se miraban, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y él dice: pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, siendo honesto, veraz, real y valiente para hacerlo. Cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece.
Querido hermano, querido amigo, vivimos en un mundo plagado de mentiras y de deshonestidad, la cual se promociona y se celebra. Eres esa persona honesta, veraz, a prueba de burlas, a prueba de ser avergonzado, valiente, digno de el reino de los cielos. Me impresiona esta ilustración porque el rey, y me hacía pensar en Dios, le dice a este joven, este fue sincero, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. Me hacía pensar, son las cualidades que Dios espera de sus hijos, de su pueblo, y que el Hijo de Dios merece. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? Podemos ser considerados, así como este joven, valientes para decir la verdad, para vivir en verdad, para ser honestos a prueba de cualquier dificultad, adversidad o burla. O de repente somos parte de este tipo de vida deshonesta que inunda de mentiras e hipocresía la sociedad. Frente a las dificultades, ¿recurre a la mentira para salir de ellas? ¿O en su corazón se viene cultivando la veracidad pese a cualquier circunstancia? Miren, usted lo ha escuchado. Hay un refrán que dice, el que dice la verdad no miente. Y hace alusión a que decir la verdad tiene siempre un precio muy alto que pagar en algunas ocasiones. Y el fondo de la enseñanza de Jesús va más allá de los juramentos. Tiene que ver con la honestidad en nuestra vida, con la transparencia, con una vida que no tiene nada que ocultar porque es veraz en todo lo que hace y dice. Poseemos en nuestra vida compartimientos estancos en algunos de los cuales está Dios y en otros no. ¿Cómo es nuestro lenguaje en el trabajo, en la escuela, en el barrio o en otros? ¿Cómo, cómo es nuestro lenguaje a solas o con nuestros amigos o en la iglesia? ¿Cómo es? Hermanos queridos, Dios nos llama a la honestidad y a una vida transparente donde lo único que se vea es a Cristo y su carácter veraz y honesto. Y termino solamente orientando esta reflexión a usted, estimado amigo, que hoy nos visita en este servicio dominical. ¿Es esclavo de la mentira y la hipocresía? ¿Necesita reafirmar sus palabras con juramentos ligeros y mentirosos? Déjeme decirle, lejos de condenarle, déjeme decirle que hoy Jesús le invita a venir a Él. Porque Jesús está totalmente dispuesto a liberarle de la mentira, de la deshonestidad, que a veces no podemos ser libres, somos esclavos de esto. Y Él está dispuesto a liberarle para darle una vida transparente, que no tenga nada que ocultar y nada que aparentar. Venga Jesús, hoy mismo, dígale al Señor, Señor, hazme libre. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Acompáñenme en unas palabras de oración. Señor, en esta mañana hemos abierto tu palabra, tu bendita palabra. Y gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos haces ver. ¿Qué es lo que anhelas de nuestras vidas en medio de esta sociedad que tiene muy poco de veracidad? Sin embargo, hoy, Señor, tú nos abres los ojos frente al anhelo de tu corazón, de que vivamos vidas transparentes, veraces, que amemos la verdad en lo íntimo del corazón y que no tengamos que hacer juramentos para tratar de tapar nuestra poca credibilidad, Señor.
concédenos una vida transparente, veraz, honesta, en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro quehacer diario. Concédenos una vida honesta. Y Señor, en esta mañana, quizás hay algunos de nuestros amigos que están deseosos de tener esta clase de vida. Señor, toca sus corazones. Y si ellos en este momento están deseosos de esta clase de vida, Señor, concédeles esta vida que solo Cristo puede dar. Que ellos puedan venir a Jesús y puedan decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida. Que puedan decir, Señor Jesús, hazme libre de la deshonestidad y dame una vida transparente que no tenga nada que ocultar. Señor, oramos para que tu palabra se aplique a nuestras vidas, a cada necesidad, a cada realidad. Y Padre, haz de esta tu iglesia una iglesia profundamente amante de la verdad, de la honestidad, de la transparencia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos así, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos.